Hola chicos, ¿cómo están? Primero que todo saludarlos, esperando que se encuentren bien. Eh, Les grabo este video para mostrarles el primer ejercicio, pero el primer ejercicio no tiene que ver con resolver un, un ítem específico de la prueba, sino que con conocer la estructura de esta prueba. De esta prueba de transición de ciencia, donde cambian algunas cosas, porque en esta prueba de transición de ciencia de plan electivo, ¿cierto? 2021, no ingresarían contenidos de cuarto medio, solamente contenidos de séptimo a tercero medio. Y lo otro también, ¿cierto?, que vamos a abordar es conocer un poquito en qué consiste en sí esta prueba de transición electiva, cuáles son los contenidos que ingresan de séptimo a segundo medio, cuáles son los contenidos que se abordan y que son considerados de plan electivo tercero medio, cuántas preguntas de cada uno, qué habilidades son las que aborda esta prueba, en qué porcentaje, cuánto tiempo tarda esta prueba, cuánto tiempo me dan para resolverla. Toda esa información es necesaria para nosotros tener un plan o una estrategia para abordar esta prueba. Entonces, es necesario conocer la estructura. Es un temario un poco tedioso, porque hay mucha información al leerlo, ¿cierto? Pero es necesario conocerlo. Yo creo que les envié al WhatsApp el temario. Sin embargo, acá me voy a abocar a las cosas esenciales, ¿cierto?, de esta prueba. Primero que todo, esta prueba tiene una estructura donde hay 80 preguntas, 80 ítems de selección múltiple, ¿cierto? Con 5 alternativas, donde 54 preguntas de estas 80 corresponden al módulo común. Y en ese módulo común se refiere a contenido de séptimo a segundo medio, donde ingresan 18 preguntas de biología, que pueden ser de cualquiera de estos temas que están acá, de estas áreas temáticas, de estos contenidos. 18 preguntas de física, que se hayan abordado hasta segundo medio. Y 18 preguntas de química que se hayan abordado hasta segundo medio. O sea, eso en plan común, ya sea que ustedes escojan la prueba electiva de química, de física o de biología, ustedes van a tener que abordar 18 preguntas. Por ejemplo, si escogen la prueba electiva de biología, tendrían que abordar 18 preguntas de biología, de física y de química del plan común hasta segundo medio, de todas maneras, si escogen física o química. ¿Dónde está la diferencia? Que acá tenemos solamente 54 preguntas que están referidas al plan común, de primero a segundo, perdón, de séptimo a segundo medio. Sin embargo, existe también dentro de esta prueba 26 preguntas que corresponden al módulo electivo. Y es ahí donde marca la diferencia esta prueba y que tiene que ver con la elección que hagan ustedes. ¿Ya? Porque de todas maneras van a ingresar 18 preguntas de biología, de física o química en el plan común. Pero si escogen el plan electivo, 26 preguntas van a ser solamente de biología, solamente de física y solamente de química, dependiendo ustedes si escogen la prueba de plan electivo biología, física o química, ¿ya? Y ahí completarían las 80 preguntas. El tema está en que, por ejemplo, ustedes pueden escoger cualquiera de las 3 pruebas electivas. Sin embargo, si escogen la de biología, por ejemplo, en lo que es módulo electivo, biología, el módulo electivo tiene una gran cantidad de contenido. Y eso lo vamos a ver más rato en este video en el temario. Ya los contenidos que aparecen ahí son bastantes. Física y química, ¿cierto? Son contenidos que se acotan un poco porque son más respaldados
o más fundado en lo que son las matemáticas, los cálculos y algunas fórmulas. Pero en el plan electivo, en biología, módulo electivo, esas 26 preguntas serían eh, específicas, muy específicas, ¿ya? Ahora, independiente de lo que ustedes escojan, porque eso yo se los digo a modo de estrategia, eh, en cuanto a lo que es el módulo electivo, esas 26 preguntas, eh, y va a depender mucho de dónde ustedes se sientan más cómodos, ¿cierto? Con qué plan electivo, física, biología o química, donde ustedes sienten que tienen más habilidades para resolver o conocer este instrumento, conocer ese contenido también. Porque esta es una prueba fácil y rápida de rendir. Son 2 horas 40 más o menos el tiempo que les dan. Eso con 80 preguntas, más o menos da un tiempo de 2 minutos por pregunta. Y siempre sobra tiempo cuando uno está preparado, porque es una prueba, o sé o no sé la respuesta, ¿ya? En cambio, en matemáticas, por ejemplo, es más difícil, siempre falta tiempo, porque depende mucho del desarrollo de los ejercicios. En cambio, en estas pruebas de ciencia, eh, puede que uno tarde más si se queda un poco pegado en alguna pregunta y le da muchas vueltas. Entonces, también como estrategia considerar que por lo menos para avanzar en esta prueba, al rendirla, tienen por lo menos 2 minutos por pregunta, ¿ya? Para que eso también lo vayan considerando en la resolución de los ejercicios. Esta es como la estructura de la prueba en sí. 80 preguntas, donde 54 preguntas corresponden al eje temático del plan común, donde ingresan 18 preguntas de biología, 18 de física y 18 de química. Y el otro es el plan electivo, ¿cierto? Que son 26 preguntas asociadas netamente a contenido visto en tercero medio de biología, de física o de química, y es ahí donde ustedes van a marcar la diferencia, donde van a escoger. Voy a dar la prueba de electiva de biología, entonces me van a aparecer 18 preguntas de biología del plan común, 18 preguntas de física del plan común y 18 preguntas de química del plan común, más 26 preguntas del plan electivo, contenido visto hasta tercero medio. Entonces, esa es un poco la diferencia y el juego que se hace con esta prueba. Ahora, además, podemos decir el tipo de conocimiento que se evalúa en esta prueba, ¿ya? Porque uno diría, ok, entonces ya son contenidos, perfecto, pero además en esta prueba, y esto es algo que se viene haciendo, no sé si desde el año pasado, pero sí se hace la prueba de ciencia que evalúa la competencia científica en una prueba que es PISA, ¿ya? Ahí se está evaluando también conocimiento acerca de la ciencia y de cómo se hace la ciencia, es decir, que ustedes puedan diferenciar entre conceptos de hipótesis, de teoría, que es un hecho, que es una observación, argumentos, frente o cuál argumento es más propicio para explicar cierto fenómeno, eh, o tomar cierta decisión frente a una situación que está relacionada con alguna temática de las que pueden ser de biología, química o física. Y lo otro que tiene que ver también con el cómo se hace la ciencia, porque todo ese contenido que se aborda en biología, química y física es el resultado de un proceso de investigación, un proceso de hacer ciencia, de plantearse problemas, de plantearse preguntas, hipótesis, de contrastar variables, de diseñar un experimento, de obtener resultados, analizar datos, interpretar, graficar, etcétera, concluir y comunicar. Entonces, de eso que le acabo de comentar, más o menos en la prueba esta de transición es un 15% y van a aparecer de este tipo de preguntas y las vamos a abordar también en lo que respecta al desarrollo de los ejercicios que hagamos durante estas clases que tengamos, ¿ya? Y lo otro, el, el porcentaje restante, ¿cierto? Es netamente de conocimiento de conceptos, modelos, leyes y teorías de
física, química y biología. O sea, es conocimiento conceptual, ¿ya? Pero lo notable de esta prueba es lo nuevo, lo anecdótico, ¿cierto? Es que ingresa esta, que también es súper interesante porque también a nivel curricular genera algún cambio en lo que es el desarrollo de las clases y no centrarse solamente en el contenido, sino que también abordar la metodología científica y darle más realce también a lo que es la investigación en ciencia. Entonces, esta estructura de la prueba sería la siguiente. Un plan común, ¿cierto? O sea, en esta prueba que tiene 80 preguntas, donde podemos ver que van a ingresar contenidos de biología, física o química, ya sea del plan común, contenidos vistos hasta segundo medio, y más preguntas, 26 preguntas más, que pueden ser de biología, física o química, dependiendo de la prueba que ustedes den electiva, y que son contenidos vistos en tercero medio en plan electivo. Y además se suma este conocimiento acerca de la ciencia y de cómo se hace ciencia, ¿ya? Que eso es un 15% de la prueba. Este conocimiento de la ciencia es esto, ¿ya? Ahora, esta prueba de biología, por ejemplo, si ustedes escogen el módulo electivo biología, tendrían que tener en cuenta que en esta prueba van a aparecer 18 preguntas de biología, 18 de física y 18 de química, de contenidos vistos hasta segundo medio. Y ahí serían 54 preguntas en total, más 26 preguntas del módulo electivo de biología, de contenido visto en tercero medio, ¿ya? En total, estas 54 preguntas del plan común segundo medio, más las 26 preguntas del plan electivo, nos dan un total de 80 preguntas y lo que constituye la prueba electiva de ciencias de biología. Esto es si ustedes consideran biología. Si es química, bueno, aquí cambia y sería contenido netamente de química, pero esto sigue manteniéndose igual, 18 de biología, física y 18 de química. Y si cogen física, cambia acá las 26 preguntas electivas y esto se mantiene, ¿ya? Eso es como con la diferencia que hay. Otra cosa es que en esta prueba, en lo que es las 18 preguntas de química, física y biología, que es plan común, aborda o están relacionadas todas las preguntas que salen acá, estas 54 preguntas, evocan un poco la aplicación, ¿cierto? O el desempeño de ustedes de utilizar, ¿cierto? Ciertas habilidades. Y estas habilidades son de reconocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, síntesis y evaluación. Por ejemplo, en esta prueba del plan de estas 54 preguntas del plan común, fíjense que el 60% de esto, o sea, el 60% de 54, ahí ustedes aplican las matemáticas, corresponden a preguntas que están relacionadas con habilidades de reconocimiento y de comprensión. Y 40% de estas preguntas, de estas 54 preguntas, están relacionadas con habilidades de aplicación y análisis. O sea, podríamos decir que en este plan común está asociado más a habilidades de reconocimiento, donde lo que más se pide acá, en lo que es reconocimiento, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con la memorización. No hay otra forma, ¿cierto?, de aprender ese contenido, ¿ya? Porque no tiene una variación. Es o es, ¿ya? Por ejemplo, saber el nombre de la estructura celular que genera energía en forma de ATP en una célula eucarionte animal. Ya sea eucarionte animal o vegetal, eso es mitocondria y no cambia. Es así, eso es reconocer una estructura, reconocer un nombre de una estructura, ¿ya?
En cambio, en comprensión ya ahí ustedes tienen que hacer un poco más de relaciones entre ciertos contenidos. En aplicación, interpretar un poco gráficas, transformar unos datos en otros. Y ya lo que es análisis, síntesis y evaluación es más inferir a partir, ¿cierto?, de algunos datos o elaborar algunos argumentos. Son habilidades de orden superior, un poco más elevadas, ¿ya? Pero en esta prueba del módulo común, en estas 54 preguntas de estas 80, podríamos decir que está más centrada en habilidades, o las preguntas que van a hacer ahí, esas 18 de biología, de física y química, están más relacionadas a habilidades de reconocimiento y de comprensión. Y un 40% de aplicación y análisis, síntesis y evaluación, ¿ya? También nos da esta prueba una idea de cuántas preguntas están asociadas a cada una de estas temáticas. Por ejemplo, en la prueba de biología, en estas 54 preguntas asociadas al módulo común, nos dice que el 16% de estas 54 preguntas están relacionadas con el área temática de organización, estructura y actividad celular. Que el 23% de estas 54 preguntas son de procesos y funciones biológicas. Que el 24% de 54 es de herencia y evolución. Y que el 37% de esta prueba, de estas 54 preguntas, es contenido asociado a organismo y ambiente. Donde obviamente también dentro de estas 54 preguntas van a haber preguntas asociadas a cómo se genera conocimiento. Entonces va siempre combinado una mezcla, un 15% de esto, un 75% de contenido, ¿ya? Ahora, en el módulo electivo, que son estas 26 preguntas que están en el módulo electivo, que son netamente contenido tercero medio, que es lo que ustedes escogen: módulo biología, módulo físico, módulo química. En el módulo de biología se invierte un poco la situación que viene en el módulo común. Se fijan que acá en el módulo común el 60% eran de habilidades de reconocimiento y comprensión. Acá en el módulo lectivo 40% es de reconocimiento y comprensión y el 60% es de aplicación y análisis, síntesis y evaluación. O sea, es mucho más. Las habilidades que tienen que desarrollar acá o aplicar, ¿cierto? Son de aplicar. ¿Sí? Habilidades que son de análisis, de síntesis, evaluación y aplicación. Y de contenido, el 12% de estas 26 preguntas son de organización, estructura y actividad celular del módulo electivo. O sea, todo el contenido de célula que se vea en tercero medio. Acá me da la impresión, ¿cierto? Por contenido celular, podría ser todo lo asociado al sistema nervioso. Procesos y funciones biológicas, un 35%. Herencia y evolución, un 38%. Organismo y ambiente, un 15%. O sea, aquí es menor el contenido en plan electivo y se profundiza más lo que son los procesos y funciones biológicas y la herencia y evolución. En cambio acá, más organismo y ambiente, que se ve bastante en primero medio. Esto de acá, octavo básico, organización, estructura y actividad celular, y procesos y funciones biológicas, herencia y evolución, segundo y tercero medio. ¿Ya? Por ejemplo, procesos y funciones biológicas acá en plan electivo, este 35%, netamente asociado a lo que es homeostasis, coordinaciones, ¿cierto? Entre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético. O sea, cosas muy específicas. Eso es como el plan electivo. El módulo electivo es muy específico, ¿ya? El común es como general. Eso en cuanto a la estructura en sí de la prueba, que uno podría ir desglosando algunos elementos. Ahora acá les coloqué un poco de qué se tratan estas habilidades. Como les iba diciendo, reconocimiento tiene que ver con la memorización, con recordar información, ¿ya? Se basa más en que ustedes sepan reconocer hechos específicos, reconozcan modelos. Por ejemplo, en química podría aparecer una imagen de algún átomo
de un modelo atómico y les pide que reconozcan qué científico propuso ese modelo. No sé, Rutherford, Bohr. Y ustedes tienen que identificar según las características de ese modelo, ¿cierto? El científico que lo plantea o lo propone. O qué características tiene ese modelo. Entonces son cosas muy específicas. En cambio, en la habilidad de comprensión, aquí ustedes ya tienen que ir comparando, relacionando información. Y esta habilidad, dependiendo de la pregunta que se vaya haciendo, tienen que evocarla en 2 minutos, más el contenido, más la habilidad y tratar de generar ahí un engranaje, ¿cierto? Que les permita a ustedes mostrar un logro de desempeño frente a esa pregunta. En este caso pueden ser, por ejemplo, interpretar datos y gráficos. Hay muchos gráficos en la prueba de ciencia. Comparar magnitudes. Y aquí yo, como previo a esto, ¿cierto? Les sugeriría que tengan una tabla periódica, ya sea para estudiar lo que tiene que ver con química, que tengan una tabla de magnitudes, de cómo pasar de una magnitud a otra, por ejemplo, de grados Celsius a grados Kelvin o de grados Kelvin a grados Celsius, o eh, cómo medir la masa, las unidades de masa, kilogramos, gramos, toneladas, etc. Ya todas esas magnitudes yo creo que es necesario que ustedes las vayan estudiando y las tengan. Ya es algo que hasta a esta altura debiese estar internalizado, pero si no lo está, acudir nuevamente a ese contenido y hacer un reconocimiento de eso. Entonces, netamente es memoria. ¿Ya? Eso ya se lo había dicho en el módulo anterior. Las otras habilidades son ya de aplicación y de análisis, síntesis y evaluación. Estas son un poquito más elevadas en esta escala cognitiva. Por ejemplo, aplicación, aquí ustedes ya tienen que usar ciertos métodos, ciertos conceptos. Por ejemplo, para explicar un fenómeno científico, quizás evocar alguna teoría y aplicarlo para resolver un problema que se está presentando. Entonces es aplicar contenido visto, ya sea en módulo común o módulo electivo, y resolver alguna problemática que está implícita en la pregunta. Y luego la habilidad de análisis, síntesis y evaluación. Aquí ustedes ya tienen que eh, desglosar, por así decirlo, la pregunta en todos sus componentes. O por ejemplo cuando analizan un gráfico. Y luego, ¿cierto? Evaluar, ¿cierto? Qué les presenta cada uno de estos elementos que componen el gráfico y luego generar quizá una inferencia a partir de ese gráfico. Entonces, tiene que ver con formular inferencias, generalizaciones, extrapolar información a partir de un dato que quizá el gráfico te lo está mostrando, pero pueden haber preguntas que son de análisis, donde tú simplemente tienes que obtener un dato a partir del gráfico. Y hay otros que entre las alternativas tú tienes que buscar una inferencia o algo que se deduce a partir de la información que está contenida en ese gráfico. Y en ese caso ya hablamos de habilidades que son de evaluación, ¿ya? De ir un poco más allá, de generar un juicio o de especificar relaciones, ¿cierto? Como bien dice aquí, contempladas por un modelo propuesto, de evaluar una hipótesis. Es algo que no, ya no tiene que ver con la memoria, sino que tiene que ver con cómo ustedes son capaces de utilizar el conocimiento para resolver alguna problemática o emitir un juicio o generar una inferencia a partir de ese conocimiento. Lo otro, ya le había dicho el tiempo que demora esta prueba, 2 horas y 40 minutos, lo que dividido en estas 80 preguntas nos da un total de 2 minutos por pregunta. Es como el tiempo que tienen que estimar para ir resolviendo cuando ya hagan el final de algún ensayo, dedícale 2 minutos a tratar de no pasarse en ese tiempo.
¿Ya? El temario. El temario en sí de la prueba, como les decía, son unos 4 ejes: organización, estructura y actividad celular, por ejemplo, el eje de procesos y funciones biológicas, herencia y evolución, y organismo y medio ambiente. Ahora, se ve largo, pero hay cosas que se repiten. Por ejemplo, este conocimiento acerca de la ciencia y de cómo se hace ciencia, es decir, cómo a partir de cómo los científicos, ¿cierto?, elaboran, o el proceso que siguen, que netamente tiene que ver con el método científico. Cómo a través de este método, que no es lineal en ningún punto, porque tiene que ver más con un ir y venir científico, realmente se lleva, puede tardar años entre una hipótesis y un experimento, o años también solo en el experimento. No es algo como que sigue un paso. Puede estar en el experimento y algo pasó y se devolvió a la hipótesis o a la observación que hizo en un principio. Entonces, vamos a ver lo más real posible de este proceso, ¿ya? Y quizás donde más se pueden generar dudas respecto al conocimiento acerca de la ciencia y cómo se hace ciencia es en reconocer los tipos de variables, dependiente e independiente, pero eso los vamos a ir viendo en el camino, ¿ya? Ahora, como les decía, hay una parte que se repite en todos estos ejes temáticos de organización, estructura y actividad celular, función celular, herencia y evolución, y organismo y ambiente, que es esta, que es ese 15% que va a aparecer en todas las unidades temáticas. Ahora, dentro de lo que es organización, estructura y actividad celular, está el conocimiento de la ciencia, que corresponde al módulo común de esta temática que está acá: organización, estructura y actividad celular. Módulo común, contenido visto hasta segundo medio, donde tiene que ver netamente con la estructura de las células y también con el transporte que se lleva a través de las células, ¿ya? Transporte pasivo, activo, los efectos que tiene la temperatura en ese transporte, que también se puede relacionar con algunas cosas de química. Por eso aquí yo digo que no es netamente biología, porque en un punto se relaciona la biología con la química, incluso con la física. Es decir, esto de separar las asignaturas no es una buena estrategia, porque después esta prueba de transición universitaria te la une, ya en algún punto. Luego, en el proceso y funciones biológicas, que es la otra unidad temática, nuevamente aparece este contenido, pero tiene que ver con el conocimiento acerca de la ciencia, cómo se hace ciencia, ¿ya? Eso se repite en todas las unidades temáticas. Los nuevos son los contenidos. Plan común, hasta segundo medio, todo lo que tiene que ver con las biomoléculas, con cómo el organismo regula, ¿cierto? Por ejemplo, la glicemia, cómo se regulan las características sexuales, el ciclo ovárico, etc. Lo vamos a ir viendo obviamente en detalle dentro de las preguntas. La unidad temática de herencia y evolución, esto también se repite aquí: contenido acerca de la ciencia y de cómo se hace ciencia, pero acá este contenido, este que está acá, aparece solamente en el módulo electivo de biología, es decir, en esas 26 preguntas, aparte de esas 54, donde 18 son de física, 18 de química y 18 de biología. En el módulo electivo aparecen 26 preguntas, y en este caso, si ustedes escogen el módulo electivo biología, van a aparecer 26 preguntas que podrían ser de este contenido, o este contenido podría aparecer dentro de esas 26. Por ejemplo, el concepto de homeostasis, la estructura y organización del sistema nervioso, la transmisión del impulso nervioso, aquí, por ejemplo, los tipos de células gliales y las neuronas, los tipos de neuronas, y, por ejemplo, los efectos que tienen algunas sustancias en lo que es la sinapsis química, ¿ya? Eso es un módulo electivo. Y herencia y evolución, módulo común, ¿cierto? Aparecería todo lo que tiene que ver con la genética, con la herencia,
cómo se heredan las características, el ciclo celular, por ejemplo, que tiene que ver con la etapa de la mitosis, con la meiosis, y etcétera. Ya ven que el módulo común es más, aborda, esto netamente tiene que ver con habilidades de reconocimiento y de comprensión. Una que otra pregunta de análisis, de evaluación, pero la mayoría son preguntas de reconocimiento y análisis. Y es contenido netamente que se aprende de memoria o se establecen relaciones, ya según lo que plantea esta prueba. Porque si uno quisiera le puede dar otra orientación al contenido, para que sea aplicable a la vida diaria, pero en esta prueba netamente se aboca a preguntar algo específico sobre este tema. Del módulo o la temática de herencia y evolución, el contenido de módulo electivo que aparecerían en estas 26 preguntas, si escogen biología 26 electivo, 26 preguntas que podrían ser de homeostasis, como les decía anteriormente, o de la teoría evolutiva por selección natural, por ejemplo, de Charles Darwin y de Alfred Russel Wallace, evidencias de la evolución, también aquí, por ejemplo, la especiación, cómo se generan nuevas especies, y más que nada tiene que ver con explicar o que entiendan, ¿cierto?, cómo se originan todas las especies existentes del día de hoy, o sea, toda la diversidad. Este es un tema que a mí me apasiona, me encanta. Otra cosa, el último ítem, o sea, la última unidad temática de organismo y ambiente. Y acá, nuevamente, ¿cierto?, va a aparecer un 15% de preguntas que podría estar relacionada acerca de la ciencia y cómo se hace ciencia, ¿cierto? Esto aparece en todas las unidades temáticas, ¿ya? Y estos contenidos serían del módulo común: fotosíntesis, cadenas tróficas, cómo se fluye la energía en un ecosistema, cómo fluye la materia, cómo se cicla la materia, los elementos que componen un ecosistema, las relaciones interespecíficas, intraespecíficas, etc. Todo lo que tiene que ver en primero medio, también se ve en segundo medio, pero más las comunidades y otras temáticas. Efecto invernadero también. Eso, chicos, sería la prueba de transición de biología. Obviamente que acá, aparte de este contenido, este contenido que está acá, ¿cierto?, que yo abordé aquí, más el plan electivo, sería solo, esto es de biología lo que yo les estoy hablando. Pero además, consideren que en ese módulo común, de todo el contenido, de todo este contenido, de biología, física y química, solamente ustedes le van a hacer 18 preguntas de biología, 18 de física y 18 de química. O sea, realmente son 18 preguntas de un cúmulo de información que es de séptimo a segundo medio, en este caso plan común, y preguntas de hasta tercero medio, plan electivo, 26 preguntas. Entonces, hay que ver bien ahí, a modo de estrategia, cuál prueba o qué módulo van a rendir. Y tiene que ver con donde ustedes se sientan más capacitados. También fíjense que no tiene que ver solamente con el contenido, sino que también cómo se hace ciencia. Vamos a abordar esas preguntas en algún momento para que vayan reconociendo qué tipos de preguntas son. No son difíciles para nada, es solamente pillarle un poco el ritmo a la pregunta. Y lo otro también, que vayan viendo estrategias para ir desarrollando estas habilidades de reconocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estábamos en clase siempre partíamos con un objetivo? Por ejemplo, identificar estructuras propias de la célula eucarionte animal. Identificar. Esa habilidad de identificar está relacionada con el reconocimiento, reconocer una estructura. Entonces, no por nada usamos nosotros esos objetivos, ¿ya? Tenía que ver también ligar un poco el contenido con la habilidad que les iba a permitir a ustedes internalizarlo, ¿cierto?, su estructura cognitiva, y poder después
ir avanzando con el contenido, para ir estableciendo relaciones con ese contenido y otro contenido, para aplicarlo y para inferir a partir de ciertas temáticas. Entonces, esta prueba en parte, sí, bien aborda contenido específico. Es necesario también el contenido específico, el contenido conceptual y las teorías, porque a partir de eso uno puede generar lo que viene, ¿cierto? Generar un conocimiento más relacionado al hacer ciencia. No podemos hacer ciencia tampoco en base a la nada. Yo por más que salga al patio a observar, si no tengo una teoría detrás con la que estoy mirando, ¿cierto? Un fenómeno, no, no voy a plantear una buena pregunta de investigación. El científico no parte de la nada, ¿cierto? Parte con ya lleva una idea en la mente cuando está observando. Más ratito les voy a enviar el video con la resolución de estas primeras 5 preguntas del módulo lectivo de la prueba lectiva de biología, para que vamos viendo más o menos este tipo de preguntas. Vamos a ver abordándolas desde qué área temática con qué área temática está relacionado, que ustedes vayan identificando cuál es la habilidad que está detrás, si es acerca del conocimiento, acerca de la ciencia y cómo se hace ciencia, o si tiene que ver netamente con el conocimiento de biología. ¿Ya? Y también vamos a ver si es del plan común o del plan electivo lo que me están preguntando. Pero me parece que la que liberó el DEMRE ahora es solo del plan común. Así que nos vamos a abocar a eso primero y después va a depender de lo que ustedes escojan, si van a dar módulo biología lectivo o módulo física lectivo o módulo química. Eso, chicos. Nos encontramos entonces en el siguiente video. Cualquier duda, cualquier pregunta respecto a esto, consulta o reflexiones en lo que haya salido, aparte de vapor de la cabeza, supongo, porque es harto contenido y es chocante al principio, pero como les decía al comenzar, el ejercicio más importante de todo es conocer este instrumento, saber a qué nos estamos enfrentando, ¿ya? Esa es la primera tarea de todas. Revisen el temario, revísenlo y les voy a enviar después, ¿cierto?, que hagamos los ejercicios y todo, algunas sugerencias, unos videos que he encontrado por ahí de especialistas que hablan un poco de ciertas áreas temáticas y que podrían ayudarnos un poco a avanzar en el tiempo, ya, ahorrar un poco de tiempo porque igual no hay mucho y hay que ser muy eficiente en el uso del mismo, ¿ya? Así que eso. Cualquier duda entonces, en el WhatsApp, en el grupo.